Ok, voy a poner a grabar más otra vez. Vamos a la hora. Permítame un segundo, ya les comparto la contraseña. Vamos a compartir aquí la pantalla esta. Ok, vamos a darle extender sesión. Permítame que se me salió de la sesión. Voy a volver a ingresar. Ya expiró la sesión. Vamos a entrar nuevamente rapidísimo. Única, única. Entramos con contraseña. Moodle. Vamos a ver. Asistencia cotidiana. La contraseña para ahorita a las 5 de la tarde es la siguiente. Sí, de 5 a 5:10. Es la palabra esperanza. Siempre con minúscula. Esperanza. A las 5:40 vamos a receso. Qué providencial, mi hija. Me dice, te voy a dejar esta agua para que tomes. Le digo, no, ya he tomado bastante líquido, le digo yo. Y me dice, no, te la voy a dejar. Y cabal, me está sirviendo porque tengo seca la garganta. Bien, esperanza. Vamos a proseguir. Voy a compartir nuevamente pantalla de la diapositiva. Bien. Siguiente característica de la fe. Bueno, aquí decimos, más bien la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Esa frase me encanta a mí, la repito constantemente en el hombre frente a la vida, y cada vez que puedo, porque me parece espectacular cómo él sintetizó lo que es la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque dice, Dios que te creó sin ti, no te pidió permiso para que vinieras a la existencia, ¿verdad? No te va a salvar sin ti. Habla del principio y final de la creación. Dios te ha creado sin tu permiso, pero no te va a poder salvar sin tu permiso. Te dio la oportunidad de existir y venir a esta realidad. Eres un milagro. Cualquiera que ve cómo los hijos llegan al vientre materno, pues debe entender que esa carrera de ese espermatozoide para fecundar un óvulo, cuando muchos espermatozoides logran morir en el camino, es un acto de valentía, de fuerza, de perspicacia, de todo, pues. Así que cuando alguien nace debe sentirse un campeón. Debe nacer sabiendo que fue un campeón en una gran carrera por la vida. Y que aún así no entendamos lo valioso que es existir, pues es muy lamentable. Pero para la iglesia, ¿verdad? La vida humana es una gran oportunidad que Dios nos ha dado, con sus malos y buenos momentos. La mayoría de las veces es más buenos que malos, la mayoría de las veces, bajo circunstancias sociales que dependerán también del pecado humano, porque hay países donde la gente vive con un nivel de libertad tremendo, y hay países que viven bajo una gran opresión. Pero eso no es culpa de Dios, es culpa del pecado imperante en el universo, en este mundo. Entonces entendamos que lo que podamos sufrir en este mundo en parte tiene que ver con decisiones de los hombres. Pero el deseo de Dios es que vivamos bien. Por eso los 10 mandamientos que veremos más adelante hablan de este designio de Dios de pedir que vivamos en paz. Los 10 mandamientos, los 7 mandamientos finales son para la armonía social. Solo los primeros 3 tienen que ver con el reconocimiento de la gloria de Dios y sus fiestas, pero los otros 7 mandamientos tienen que ver con la armonía del hombre. Así que lo que Dios está pidiendo es, llévense bien entre ustedes, hombre. Son hermanos, ámense, no se deshonren hijos contra padres y padres contra hijos. Al contrario, mantengan la honra en la familia, ¿verdad? No se maten, no anden teniendo malos pensamientos, no mientan, no roben, ¿verdad? No calumnien, no deseen los bienes ajenos ni las cosas ajenas. Vivan bien, eso es lo que Dios está diciendo en los 10 mandamientos. Y la humanidad, aún con tanta antigüedad de estos mandamientos, todavía no lo ha querido entender. Y después nos quejamos, ay, que Dios nos abandonó, que Dios no nos pone atención. Oye, como hacen los ateos, ese Dios, si existe, es un ser malvado, porque habiendo tanta maldad en el mundo, no la detiene. Ya la quiso detener hace mucho tiempo, ¿verdad? Y la quiso detener diciendo lo que había que hacer.
Nos dio la solución al problema. El problema es que no queremos obedecer. Y ahí el porqué, ¿verdad? No podemos culpar a Dios de todo. Los hombres también hemos sido tercos ante la providencia divina. Y tenemos que entender también tenemos que tener la humildad de reconocer cómo nos ha hecho falta la fe en la vida del pueblo. Tercera característica es una fe verdadera, más cierta que todo el conocimiento humano, porque Dios no nos puede mentir, ni la más grande dificultad hace tambalear a la fe y a los hombres de fe, ¿verdad? Ahí ven a muchos hombres en la Biblia que son enumerados como los elogiados de la fe, pues pasaron cosas terribles, ¿verdad? Al mismísimo Abraham le tocó que salir de su tierra para poder buscar una tierra prometida. Qué difícil salir de su propia tierra para buscar, obviamente, ir a la deriva, buscar un lugar donde vivir y aún así no tambaleó su fe. Se mantuvo firme en esa misión que Dios le había encomendado. Entonces, esa es la fe que nos pide realmente la iglesia. También la fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Ese es el diálogo que les digo que hay entre los hombres de fe y Dios, como el diálogo de María con el ángel. Ella como mujer de fe quiere tener claro, comprender bien de qué se trata esto que le está anunciando. No pone en duda, no lo pone en duda. Si hubiéramos sido una mujer, digamos, charlatana como muchas personas de hoy en día, y le hubiera dicho, vas a quedar embarazada, se habría reído. Se habría reído, ¿cómo voy a quedar embarazada yo, hombre? Si no tengo novio, ¿verdad? O sea, habría sido como una mujer charlatana de hoy. Así, algo parecido a lo que le sucedió a Saraí, o a Sara, la esposa de Abraham. Y cuando escuchó así de escondiditas, escuchó que habían dicho que ella iba a quedar embarazada, ella se rió, dice el texto, que se reía, porque sabía que ya en la vejez no iba a poder dar a luz, y sin embargo se cumplió, a pesar de esa circunstancia. Entonces después la alegría que ella tenía ya fue diferente, ya de confianza en Dios. Así que su fe creció a partir de que Dios le demostró que es posible para Dios hacer eso. Entonces, claramente hay dos actitudes muy diferentes entre María y Sara, ¿verdad? Muy diferente actitud. Pero la mayoría de gente que cree en Dios, pues mantiene realmente ese interés, como dije, de conocer bien el camino de la fe. Los cristianos creemos. ¿Y en qué creemos los cristianos? Pues aquí nos tenemos que poner de acuerdo, porque en cierta manera, pues sí, hay cosas de la fe que son muy diferentes entre diferentes iglesias, ¿verdad? Y hay cosas de la fe que en cierta medida pues hay que irlas aprendiendo, porque de repente no nos la han enseñado. Particularmente podemos enumerar algunas cosas que son comunes a la mayoría de cristianos en las cuales creemos. Por ejemplo, creemos que Dios es Padre, creemos en Dios Padre, lo mencionamos incluso en el credo católico. Creemos también en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo. Aquí viene una cuestión muy diferente. Creemos en la iglesia como comunidad y cuerpo místico de Cristo, con María, los apóstoles y demás santos en la espera de la vida eterna. Aquí es donde comúnmente no nos ponemos de acuerdo algunos cristianos. Para los católicos, la vida de la iglesia es vida de comunidad de los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero comenzando por el término de santo, no nos ponemos de acuerdo. Aquí les hago una pregunta. Ya les expliqué de dónde viene la palabra santo. Confírmeme, por favor. ¿No? Ok. Les pregunto porque a veces como en las clases del hombre frente a la vida de la mañana, o de que yo doy clase a las 10 y doy clase también a las 12, me hacen preguntas así adelantándose en el contenido, lo explico en ese momento, porque no quiero dejarlos con la duda. Entonces no sé si aquí me han hecho a veces esas preguntas anticipadas. Por eso pregunto, porque cada vez que menciono algo, se me viene a la cabeza que en este punto alguien ha hecho preguntas sobre la santidad. Entonces, para saber si es aquí o en otra sección, pues por eso hago la consulta. Así que siempre les voy a estar preguntando si algo ya lo he dicho, porque a veces me he adelantado, ¿verdad?, a ciertos temas por esas consultas que me hacen. Y con gusto las respondo, pero no quiero dejar a ningún de los grupos sin explicarles esa parte. Porque puede ser que diga, ya no lo voy a meter más adelante porque ya lo expliqué anteriormente y no quiero dejar a ningún grupo prácticamente sin haberlo visto. Ya lo voy a explicar. Ya voy a explicar esa parte de la santidad. Vamos a hablar entonces de estos momentos de credo.
Hablemos entonces del primer creo, ¿verdad? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que va del catecismo del numeral 198 a 278. Comenzando con el texto de Job, en el capítulo 38. Job reconoce la grandeza de Dios porque Dios le habla y le explica realmente cómo está todo bien estructurado, todo bien organizado. Y Job, al ver la maravilla de la creación, el orden establecido, pues llega a una consideración de darse cuenta cuánto conocimiento le hace falta sobre el orden del universo, que le está gritando frente a él que todo eso no ocurre por azar, sino porque es un designio de parte de Dios, es un acto de voluntad de Dios que todo eso se ejecute bajo ese orden específico. Entonces con Job aprendemos un poquito a tener la humildad de entender realmente quién es Dios, de no ser arrogante, de creer que ya lo entendemos, sino que de acercarnos poco a poco, ¿verdad? A la fe en Dios mismo. La profesión de fe, es decir, el credo que rezamos comúnmente en la Iglesia Católica, comienza con la afirmación creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y sobre la vida del que cree en Dios. Creo en Dios y después a partir de decir creo en Dios, empezamos ya a enumerar creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios Hijo, ¿verdad? Creo en Dios Espíritu Santo. Creo en Dios implica pues creer primero que es uno. Creemos que nuestra religión es monoteísta, no existen más dioses más que el único Dios verdadero, que es el que se reveló en el Antiguo Testamento a Abraham, a Noé, ¿verdad? A todos los anteriores patriarcas, a Moisés en el Sinaí, a los profetas, que habló por medio del Espíritu Santo, por medio de los profetas, y que sigue obviamente evocando en la iglesia, ¿verdad? Aquel mensaje de Cristo para que lo recordemos con fidelidad, para que no cambiemos el sentido de la escritura, sino que entendamos bien las palabras de Cristo y lo que nos pide hacer en la vida. Entonces, Dios es uno y así se revela. En Deuteronomio capítulo 6 dice, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿verdad? No recuerdo cómo es en el hebreo este fragmento, pero creo que dice Adonai Elohim, Adonai Echad. Dice, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. Y pide, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ese es el primer prácticamente mandamiento que aparece de alguna manera constatado en el Deuteronomio capítulo 6. Recuerden que en el capítulo 5 de Deuteronomio aparece la primera enumeración de Deuteronomio de los 10 mandamientos. En Éxodo ya se había mencionado, pero en Deuteronomio vuelven a repetirse y en el capítulo 6 prosigue de alguna manera sintetizando estos 10 mandamientos, comenzando con este gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y dado que este es el mandamiento que pone énfasis en el capítulo 6, esa es la razón por la cual la Iglesia Católica, cuando numera el primer mandamiento de la ley de Dios, considera que el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque de alguna manera en ese mandamiento se evoca todo lo demás. ¿Cómo qué? Cuando revisamos Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 4, podemos notar que hay cláusulas dentro del reconocimiento de un único Dios. Y quiero que lo vayamos a ver. Vamos a ver el Éxodo ahorita mismo. Les comparto la pantalla de la Biblia para que podamos ver este texto de Éxodo y hagamos un breve análisis de esa parte. Muy rápida porque en realidad tenemos que volver a eso más adelante, pero un poquito ahí para que lo veamos. Éxodo capítulo 20, dije, donde aparece la enumeración. Si se fijan, comienza diciendo, yo soy Yahvé, yo soy tu Dios, ¿verdad? Que te he sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. Y a partir de esa declaración, yo Yahvé, soy tu Dios, empieza prácticamente tres cláusulas dentro del reconocimiento de que Él es el único Dios. ¿Cuál cláusula? Cláusula número uno, no harás de ti otros dioses delante de mí. No harás escultura ni imagen de lo que hay arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y tercer cláusula, no te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Ok? Vemos que dentro del contexto de yo, Yahvé, soy tu Dios, hay una declaración de qué cosas hay que hacer para cumplir con ese reconocimiento del Dios verdadero. Prácticamente estos tres mandamientos se pueden sintetizar bajo un solo, que sería reconocer que Dios es el único Señor y por tanto
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de manera sintética sería amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mandamiento como lo enumeramos en la fe cristiana católica. El primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas. No importa si el ídolo es una estatua o es el dinero, pero debo amar a Dios por sobre el dinero. No importa si es un ídolo en madera o yeso o es, digamos, un programa de televisión. Voy a amar a Dios por encima del programa de televisión. Amar a Dios sobre todas las cosas implica poner siempre a Dios en primer lugar y no dejarme llevar por idolatrías, tanto de ídolos con nombre como de ídolos sin nombre. ¿Por qué digo ídolos sin nombre? Porque la misma palabra dice que hay ídolos sin nombre. Lo dice Sabiduría capítulo 14, creo yo. 13 o 14. Vamos a ver por acá. Vamos a ver. 14. Creo que está en el 14. ¿Dónde está? Ídolos sin nombre. A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Por aquí cerquita está. Vamos a ver. Aquí está, aquí abajo está. El culto de los ídolos sin nombre son principio, causa y término de todos los males. Está en Sabiduría capítulo 14, el libro de Salomón, versículo 27. ¿Verdad? Que es culto de los ídolos sin nombre, principio, causa y término de todos los males. Es decir, todo esto que menciona aquí como pecados vinieron a causa de la idolatría. ¿Verdad? Así que la idolatría que constata Éxodo, ¿verdad? Tiene que ver con ídolos con nombre o sin nombre también, ¿verdad? Que ídolos con nombre como Anubis, como Shiva, como Vishnu, ¿verdad? Ídolos como Zeus, ¿verdad? Estos ídolos con nombre. Ídolos sin nombre como el dinero, como el placer, como la lujuria, ¿verdad? Que son ídolos sin nombre, ¿verdad? Que no necesitan un nombre propio para entender que a veces ponemos esas cosas por encima de Dios, ¿verdad? Hay que tener esa parte bien bonita. Y después de eso, pues empezamos a enumerar los demás mandamientos. Así que para nosotros el segundo mandamiento de la ley de Dios es no tomarás el falso nombre de Dios en vano, ¿verdad? El tercero sería santificar el día sábado, aunque lo hemos expandido. Como ya somos del Nuevo Testamento, le hemos agregado lo siguiente. A conciencia del Nuevo Testamento, es decir, a partir de la revelación del Nuevo Testamento. Ya ahora no solamente santificamos el sábado y todas las fiestas de guardar, ¿verdad? Todas las fiestas de guardar. El mandamiento es santificarás las fiestas. Actualmente lo hemos eh, interpretado así. Santificarás todas las fiestas de dedicatoria a Dios. Así que tanto del Antiguo como Nuevo Testamento. Por eso seguimos celebrando la Pascua, igual que los judíos. Pero también celebramos fiestas cristianas dedicadas a Dios, a sus santos, a sus ángeles, a los apóstoles, a Cristo, a María, ¿verdad? Y que es parte de la vivencia en Dios. Y se fijan, lo que a Dios le molesta con el tema de la idolatría es que lo sustituyamos a Él, ¿verdad? Y nos volvamos enemigos de Él. Ahora bien, dígame qué católico, por ejemplo, que tiene respeto por alguno de los santos de la Iglesia Católica, se ha vuelto enemigo de Dios. Ninguno, porque ninguno de ellos repudia a Dios, ni lo pone en último lugar. Al contrario, Dios siempre está en el primer lugar. Aun cuando amemos a María, aun cuando amemos a Pablo, aun cuando amemos a Pedro, aun cuando amemos a Teresa de Calcuta, aun cuando amemos a San Alberto Hurtado, aun cuando amemos a estos personajes en Cristo, porque son nuestros hermanos en la fe, no ponemos jamás a Dios por debajo de ellos. Dios siempre está en el principio y por tanto Dios siempre es el a quien adoramos. Sabemos que a ninguno de estos personajes que he mencionado le rendimos adoración. Eso lo tenemos muy claro en la fe cristiana. Los que creen que estamos adorándolos son los que están afuera, pero los que estamos dentro sabemos que no los estamos adorando porque no son dioses para nosotros. Solo son héroes de la cristiandad para nosotros, que conmemoramos su memoria para que sirvan de ejemplo a las futuras generaciones. De ser como un Francisco de Asís que renunció a la riqueza de este mundo por amor a Dios, de ser como una Teresa de Calcuta que dio su vida por los pobres de este mundo, de ser como un Alberto Hurtado que fundó un grupo para defender a los niños de la calle, de ser como un Oscar Romero que profetizó de manera tremenda el pecado del pueblo en una época de guerrillas y de dictadura militar, ¿verdad? Este tipo de santos que anunciaban, denunciaban y arrasaban con su testimonio son para nosotros héroes de cristiandad, hermanos en la fe, santos en Cristo y que los ponemos de ejemplo para que las demás generaciones sepan cuál es el nivel de santidad que hay que llegar para estar obviamente como fieles servidores
y fieles discípulos de Cristo en el camino de la santidad. Prosiguiendo. Aquí quiero mostrarles un poquito lo del nombre de Dios que ha sido revelado. Aquí aparece en la lengua del arameo y del hebreo, ¿verdad? Arameo antiguo y arameo un poco más arcaico, ¿verdad? Y el hebreo, cómo se escribe el nombre de Dios. Le corregí a la compañera que la manera más correcta es Yahvé y no Jehová, por lo que voy a explicar a continuación. Aquí es donde van a saber por qué es que realmente le llamamos Yahvé y no Jehová. El nombre de Dios expresa la esencia, la identidad de la persona de Dios y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre y quiere que lo conozcamos por medio de ese nombre. Se lo revela a Moisés para que él pudiera decirle a la gente, vengo en nombre de, ¿verdad? Porque decía, si voy a la gente, ¿en nombre de quién les digo que voy? ¿De cuál de los dioses voy? Porque hay que entender que Moisés creció en una cultura politeísta y él quiere saber cuál de los dioses de Israel era, porque no tenía quizá mucha conciencia. No había asistido a sinagogas judías, así que su doctrina era muy pequeña, ¿verdad? Cuando mucho entendía que tenían dioses, pues le pide un nombre y dice, bueno, diles que yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. Ese es el nombre que Dios le revela a Abraham. Digo a Moisés, yo soy el que soy. Que ese nombre de alguna manera se escribe en la palabra. Ese nombre de Dios no es una fuerza anónima. Dios no es un ser etéreo sin nombre. Es un ser personal, ¿verdad? Por tanto, esa idea del Dios de Carl Sagan o el de Baruch de Spinoza o el que inicialmente creyó Stephen Hawking no es el Dios a que nosotros alabamos y creemos. Ellos creerán en una especie de Dios etéreo, allá como arquitecto de la matemática del universo, pero Dios es más que eso. Sí hizo eso, pero es más que eso. Quiere una relación personal con el hombre y se ha mostrado al hombre y ha dado a conocer su voluntad. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Ese es el deseo de Dios, que le conozcamos. Aún así, el pueblo de Israel era tan respetuoso del nombre sagrado de Dios que no lo pronunciaba cada rato. En el mundo católico sí podemos decir Yahvé en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando hablamos por ejemplo, aquí en la academia, que pronunciamos su nombre con mucho respeto, ¿verdad? Para indagar un poco de la verdad alrededor de su nombre. Pero en la liturgia católica, es decir, en la celebración, no solemos mencionar el nombre de Dios. Se sustituye en la Biblia que se lee, se sustituye Yahvé por Dios o por Señor, ¿verdad? Se sustituye. Y en la parte de la alabanza o de la oración que hace el sacerdote, en la plegaria pascual, por ejemplo, la plegaria litúrgica que hace todos los días, no se menciona el nombre de Yahvé, siempre es Dios Todopoderoso o Señor o Padre, ¿verdad? O Dios nada más. Por respeto también al nombre de Dios, ¿verdad? Para no ofender a Dios de alguna manera. En cierta manera, ¿verdad? Ese querer comunicarse a sí mismo, pues es hacerse accesible también, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Si nos fijamos en la estructura del nombre de Dios, podemos notar que existen aquí cuatro letras: la Yod, la Hei, la Vau y la Hei. La primera se escribe siempre de derecha a izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda, el nombre de Dios. Le llamamos tetragramatón, es decir, un nombre de cuatro letras, de tetra, ¿verdad? Por prima, segunda, tercia y tetra, ¿verdad? Que son las tres números ordinales. Cuatro letras significa en todo caso, igual que penta significa cinco. Bueno, cuatro en este caso, y son algunas letras muy interesantes. Quiero que veamos una explicación que se puede perfectamente corroborar con cualquier fuente que habla del nombre de Dios. Hay muchos lexicones, como el lexicón de Gesenius, que se dedicó a explicar un poquito cada una de las letras y también explicar el origen del nombre y la manera de pronunciarlo. La manera de pronunciarlo, Gesenio la aclara en su misma obra. Dice claramente que hay una tradición entre los judíos masoretas, que eran judíos que vivían obviamente como una secta masorética. Estos judíos pronunciaban el nombre de Dios de una manera muy particular que ha caído en desuso por el cuidado que han tenido los judíos de no seguirlo pronunciando de esa manera. Pero sí quedó guardada la manera griega como los masoretas pronunciaban el nombre de Dios. Es decir, está escrito en griego la manera como pronunciaban ese nombre. Ya vamos a ver cuál es la traducción específicamente. Aquí en ¿cómo se llama? En un libro, en la página 26, que se llama Jeroglíficos Hebreos, ¿verdad? Es una página que está dentro de una revista llamada Los Misterios del Oeste, perdón, sí,
norte, sur, es del este. Misterio del Este de David Allen Hus. Aparece esta ilustración en esa página, ¿verdad? Donde muestra el significado de cada una de las letras. Dice que la Yod podría significar mano derecha, algo que es primero, dedo índice, la mano como símbolo de Dios, el poder, la actividad, el alimento, la semilla, la virilidad. Por otro lado, la letra Hei es una letra femenina, ¿verdad? Que hace referencia a ventana, apertura, deseo, ser, existir, respirar, venir, observar una estrella. Y la Vau, que es un nombre, una letra masculina, lo que significa algo que une, que es viril también, vuelve a aparecer la virilidad ahí, vínculo que sostiene la cortina ante el arca de la ley. Entonces, aquí he señalado en color negrita las palabras que tienen más relación con Dios: unir, virilidad, primero, apertura, ser, respirar, observar incluso una estrella. Ven cómo Dios, por medio de una estrella, demostró cuándo iban a ser el logos de Cristo, ¿verdad? El poder, el alimento, la semilla, etcétera. Entonces vemos cómo hay por así decirlo, una cierta significación metafórica en cada una de las letras del hebreo. Ahora, ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios? Pues han habido diferentes momentos de que la gente ha cambiado la pronunciación. Algunos dicen que es impronunciable por dos razones. Primero, porque está prohibido por los hebreos. En la famosa ley del Talmud, ¿verdad? Está prohibido pronunciar el nombre de Dios. En la Misbot, en los 613 mandamientos que tienen ahí los hebreos. En la famosa Misbah, se le llama Misbah. En esa mitzvah, con T, Z, mitzvah, ahí está escrito el hecho de no pronunciar el nombre de Dios. Ahora bien, también es claro que se ha perdido en el tiempo la exacta pronunciación. Eso vuelve bien difícil ser exacto y estar completamente 100% seguros. Sin embargo, yo les voy a mostrar algo que a mí me da la certeza de cómo es la pronunciación de Dios. Ya les voy a decir cuál es la palabra clave para poder encontrar esa pronunciación exacta. Lo primero que sabemos es que ha habido gente que intentó darle pronunciaciones diferentes. Los masoretas, ahí por el siglo séptimo, es año 600 después de Cristo, ¿verdad? Pronunciaban de alguna manera esta palabra. Esa palabra, como ellos la pronunciaban, era la palabra Yahvé. Yahvé. Lo traducen en el griego como una I mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, E mayúscula, que es una iota, alfa, beta y una eta. Esa es la manera como ellos transcribían al griego el nombre de Dios que se pronunciaba en hebreo, Yahvé. Por eso, cultura de los masoretas, en parte este testimonio nos da cierta seguridad de lo que actualmente coincidimos por la misma interpretación. Ya tenemos un testimonio de judíos masoretas, ¿verdad? Sucesores de los famosos soferín, que obviamente se dedicaban a la transcripción de la palabra, como ellos traducían a las demás lenguas, ¿verdad? Esa pronunciación. Por otro lado, pues está la discusión entre católicos y evangélicos. Yahvé o Jehová, porque la Biblia católica dice Yahvé, ¿verdad? Yahvé con B pequeña o B, como hoy día no se le llama B pequeña, se le llama V hoy en día. Con V, ¿verdad? Sin H. O Yahvé con H intercaladas entre la sílaba Ya y la sílaba V, ¿verdad? Que hay una H entre la Ya y la V y una H al final de V. Y otras veces, a veces se escribe con W, en vez de V, una W, o una W, como se le quiere llamar hoy en día. Por lo cual, alguna gente que ha visto la forma escrita de Yahvé con W, la pronuncia Yahweh, pero Yahweh no es una pronunciación correcta, porque el sonido de we que le dan a la W es un sonido inglés, y el sonido que debería tomar en el hebreo es el de una letra V, V dental, una V dental, por lo cual tendría que pronunciarse siempre Yahvé, ya que la letra que se traduce como W o como V en el castellano y que desciende del hebreo es la letra Vau o Vav, que es una letra que se pronuncia mordiendo los labios, Vav, Vav. Entonces entendemos que la correcta pronunciación tiene que ser una V labidental. Ahora bien, algunos han querido decir que se puede colocar las letras de Señor, por ejemplo, en este caso de la palabra Adonai, A o A, para colocarlas intercaladas entre estas consonantes, lo que ha producido algunas pronunciaciones un poco raras, como el salido de Adonai, como Yahová, Yahová. Sin embargo,
No hay constancia literaria que haya sido utilizado. Se puede asumir una teoría, una hipótesis de que pudo haberse colocado esas consonantes, pero en esas vocales dentro de las consonantes. Incluso hay algunas que dicen que podía haber sido Jehová, que después daría origen al famoso Jehová. Pero como digo, eso aparece en algunas Biblias medievales, ¿verdad? Descendientes de la traducción de la Vulgata, que así fue traducido en la Vulgata el nombre de Dios y permaneció por mucho tiempo en la Vulgata, incluso católica, ¿verdad? O sea, en la Vulgata católica. La Vulgata es la Biblia católica traducida por San Jerónimo de Estridón, la que les dije que el Papa mandó hacer. Y aparecía Jehová por mucho tiempo, hasta que aparecieron los grandes expertos en lingüística moderna y contemporánea, que van a hacer el nuevo estudio de las lenguas antiguas. Aparece la filología moderna, la lingüística moderna, la gramática moderna, ciencias o disciplinas que nos ayudan evidentemente a estudiar de manera más exacta las lenguas del pasado. Por lo cual se llega a una conclusión a nivel de la mayoría de eruditos que Jehová no son formas correctas del pronunciamiento del nombre de Dios. Entonces esta forma Jehová o Jehová, como comúnmente aparece en algunas Biblias, no sería la más correcta. Entonces, ¿cuál sería la correcta? Bueno, la mayoría de la gente apunta a que incluso apareció la famosa Yehoví, porque decían que había que meter el sonido de las vocales o los nikud de Elohim a las consonantes de el tetragrama. Sin embargo, como digo, son palabras forzadas por algunos escritores que decidieron hacerlo de esa manera, pero no están respetando ninguna regla gramatical y además no están siguiendo la tradición que quedó guardada en esta palabra que les digo nos da cierta certeza por lo menos de que al menos la primera sílaba del nombre de Dios comienza con un sonido de A. ¿Por qué lo decimos? Bueno, ¿qué palabra es la que nos ayuda a tener esa certeza? Ya la vamos a mencionar. Aquí aparece la palabra Señor, ¿verdad? Adonai, Adonai, con una letra A, E, casi como decir Adonai, pero como una Adonai, con una A corta, básicamente. En realidad, eso es una Hataf Pataj, la que aparece ahí. Es una Hataf Pataj con una letra Aleph, la que se ve grande. Es una letra, permítame, me pasé, entonces, aquí voy a acercarme un poquito para mostrarles algo. Aquí, esta letra que parece una letra N, esa letra es la letra Aleph. Es una letra muda, es una letra auxiliar. Lleva siempre el sonido de vocal, ayuda incluso para poder colocar estos famosos puntitos o guiones que aparecen debajo de las letras, llamados nekudot o nikud, que Maestro, le dan sonido de vocal. Dime, ¿qué letra dijo que era? la letra Aleph, perdón, sí, Aleph, la letra Aleph. Disculpen que en la diapositiva grabada no había aparecido, hasta ahorita le acabo de quitar la Biblia que estaba encima de todo esto. Entonces, esta letra es la letra Aleph. La que está a la par es una letra Dalet, la letra Dalet, sonido de letra D. Y arriba tiene un puntito que es un Nikud que se llama Jolam, que da sonido de O. Por eso decimos Ado, Ado. Recuerden que también incluso al Señor se le llama el Adón, ¿verdad? El Señor. ¿Verdad? Y después aparece la letra N, que sería la letra, ¿cómo se llama? Nun, la letra Nun. Esta letra Nun es una letra N, tiene forma como de una letra J invertida. Debajo aparece una que parece letra T chiquitita, que es un sonido de A, ¿verdad? Entonces ahí dice Adoná, Adoná. Y por último aparece la letra Yod, esa rayita que es una letra Yod, se pronuncia como una I final. Por eso decimos Adonai. Adonai o Edonai incluso, porque la primera letra, como es una hatafataj, a veces se pronuncia por muy rápido que se diga, y se lee lento, se puede leer como una A corta, Adonai. Si se lee muy rápido, puede incluso sonar como la letra E, casi como Edonai, Edonai, pero sería más bien Adonai, la forma correcta de pronunciar, ¿verdad? Para los que tengan curiosidad sobre el hebreo. Lo dejo ahí por si alguien quisiera rápidamente escribir. Yo tengo una cuenta de TikTok donde comparto a veces significado de los nombres en hebreo. Ahí paso compartiendo. Por si alguien quiere investigar su nombre, pues por ahí lo puede encontrar. Últimamente no he subido porque la aplicación que utilizaba para poder hacer este tipo de videos se me arruinó en el celular
La he reinstalado, pero al parecer algo pasó con la configuración de idioma que ahora no me permite colocar los puntos exactamente debajo de la letra. Esos puntitos Nikud no los puedo colocar debajo de las consonantes y entonces se ven un poco así como amontonadas. Entonces, hasta que no logre recuperar esa aplicación, no voy a poder grabar más videos. Pero al menos ya tengo un diccionario bastante grande de nombres muy comunes que mucha gente me preguntó, ¿verdad? Y que puede ser que ahí esté el nombre de ustedes explicado en hebreo, ¿verdad? Con algunas aclaraciones históricas también del nombre. Prosiguiendo. Hay un problema con la palabra Jehová, dice la mayoría de eruditos. Aunque la palabra porque la palabra más antigua no coincide. O sea, la palabra más antigua para llamar a Dios o glorificar a Dios no coincide con Jehová. ¿Y qué palabra es? Pues la palabra aleluya. La palabra aleluya. Alabad allá. Alabad a Yahvé. No es una simple, es ya, no es un yejo, no es un yajo, ni es un yejo, ni es ninguna otra forma. O sea, es una ya, sin ninguna otra consonante, vocal después de la consonante hey o la H. Entonces, dado que solo cortaron el nombre a un pequeño fragmento, ya tenemos que suponer que la siguiente sílaba va a ser con la letra vau, ¿verdad? ¿Y qué otra sílaba podría ser la que puede ir al otro lado? Ya vi, ya vo, ya vu, ¿verdad? Entonces, aquí hay otra pista importante, además de aleluya, que para mí esta es la prueba fidedigna del por qué el nombre de Dios debe comenzar con la letra ya y no con G, como comúnmente dicen Jehová. Además de la palabra aleluya, también los judíos tienen todavía una práctica de ocultar el nombre de Dios, jugando un poquito con el sonido de las vocales, guardando el sonido de las vocales entre otras consonantes y a la vez formando un juego de palabras para recordar el nombre de Dios sin tener que pronunciarlo. ¿Qué palabra es? La palabra Hashem. Esta palabra Hashem, que significa el nombre, Shem es la palabra que dio origen al nombre del libro de Éxodo. El libro de Éxodo, ¿cómo se llama en hebreo? Se llama Shemot, que significa los nombres. Entonces, Shem es nombre en singular y Hashem es el artículo, el nombre, para referirse al nombre más importante. Entonces, ellos guardaron dentro de Hashem, en la unión de estas palabras, dicen algunos que guardaron la pronunciación de Dios de manera oculta. Es decir, ahí están los nikud que nos ayudan a recordar cuáles son las dos sílabas para que no se pierda, para que sepan a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y de que no se pierda obviamente el sentido original de la palabra. Por esta práctica es que comúnmente atendemos a decir, bueno, si la primera sílaba es ya, la otra tiene que tener, la vau tiene que tener una letra E debajo de ella, ¿verdad? En este caso una segol podría ser o una zere o segol. Cualquiera de las dos tiene un sonido de letra E en el hebreo. Entonces, en este caso entendemos que es Hashem significa el nombre y Yahvé proviene de ahí. Entonces, coincide tanto lo de Hashem con lo de aleluya. Por esa razón estamos seguros de que la manera más correcta gramaticalmente e históricamente es Yahvé. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna consulta? Bien, si no, vamos a receso. Tenemos el minuto 40, vamos a tener el receso siempre por las 2 horas primeras, los primeros 20 minutitos prácticamente que nos ahorramos, lo vamos a tener ahorita de corrido para que tengan un tiempito para poder comer. Pueden ir al receso, jóvenes. A las 6 en punto volvemos.